El podcast de Cuba Debate. El podcast de Cuba Debate. El podcast de Cuba Debate. ¿Ya lo tienes? Entonces, dale play al debate. Esta semana el proceso de elaboración y aprobación del nuevo Código de las Familias volvió a ser noticia. Bueno, en realidad lleva 2 meses siendo noticia desde que el pasado septiembre se presentara la versión 22 del anteproyecto y comenzara todo un proceso de consulta especializada de este documento que busca legislar derechos y deberes para todas las personas en el ámbito familiar. Esta semana específicamente volvió a ser noticia porque ayer, miércoles, se publicó la versión 23, que ya viene siendo el proyecto del código, que incluye todos los perfeccionamientos, avances, desafíos que se levantaron durante la consulta especializada de los últimos 2 meses. Para un poco evaluar todo este proceso, para identificar cuáles son las ventajas del código, por qué todos tenemos que saber que está ahí, para hablar también de lo que viene ahora, de los desafíos del proceso de consulta masiva, del referendo. Hoy están aquí con nosotros en el podcast de Cuba Debate 2 destacadas juristas, profesoras de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y miembros de la comisión redactora del código. Está aquí la profesora Ana María Álvarez Tavío Albo, profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, y la profe Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba. Bienvenidas a las dos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Soy Ania Terrero, este es el podcast de Cuba Debate y a continuación estaremos hablando del Código de las Familias y de los desafíos. Para empezar un poco y meternos en el tema, yo quisiera que de una forma muy breve, ustedes como invitadas les resumieran a nuestros oyentes cuáles son, digamos, los 3, 4 principales aspectos del nuevo Código de la Familia que todo el mundo debería saber y que todo el mundo debería estar leyendo. ¿Quién empieza? Empiezo yo. Bueno, lo primero que hay que decir, Ania, es que no puede dejar de resaltarse la importancia y el valor que tuvo en su momento el Código de la Familia que tenemos vigente. Lo que sucede es que la familia cubana del año 1975 no es la familia cubana del 2021, porque es la familia la que más transformaciones ha recibido por distintos factores sociales, el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de las ciencias médicas, la llegada de los derechos humanos a las puertas de nuestras casas y los compromisos que ha asumido Cuba en el plano internacional. Entonces este código, repito, a pesar de su incuestionable valor y lo que representó en su momento, ya está sobrepasado por la realidad familiar cubana actual. Se basaba esencialmente en una familia matrimonial, la familia nuclear, heterosexual, basada en el matrimonio, y la riquísima diversidad que tiene hoy la familia cubana ya no responde a ese esquema. Entonces, ya es necesario que exista una norma jurídica que responda a esa realidad, que responda a esa diversidad y a esa riqueza que se da en todos los hogares cubanos. Los puntos, de reducirlos a 3 es un poco difícil. Fueron 22 en la primera presentación durante la conferencia de prensa, creo, así que les estoy poniendo una tarea un poco complicada. Vamos a concentrarlo, si Yamila está de acuerdo conmigo, en la transformación que sufre toda la filiación. La filiación es esa relación que se da de las madres y los padres para con sus hijos, ese vínculo en primer grado que se transforma radicalmente a partir de que se incorporan 2 nuevas fuentes de la filiación que después generan 2 nuevas fuentes del parentesco en general. El segundo gran punto es la participación, la inclusión, los derechos que se le conceden a figuras que socialmente siempre hemos respetado, hemos reconocido, pero que jurídicamente han estado invisibilizados. Me refiero, por una parte, a los abuelos, que son tan importantes en las vidas de nuestras familias, y me refiero a esas figuras que desempeñan funciones parentales sin estar unidos biológicamente a hijos e hijas que realmente tienen ese vínculo con sus esposas o sus compañeras o compañeros. Me refiero a lo que popularmente conocemos como madrastras y padrastros,
que en el código se definen como madre y padres afines y se construye un régimen jurídico donde se les da reconocimiento, donde se les da coparticipación, como sucede en la familia cubana, en la vida de los hijos con los que conviven, a los que alimentan, a los que acompañan, a los que educan, a los que ven crecer. Entonces es importante porque hay muchísimas historias de vida que solemos solo mirarla desde los ojos de los padrastros. Suelen ser los hombres quienes se involucran, pero hay muchas mujeres en este país que han asumido funciones de madre sobre hijos que no están vinculados biológicamente con ellos. Y la llegada del principio de igualdad y de no discriminación a todos los espacios de la vida familiar. Y eso se traduce desde la posibilidad de que cualquier persona, sin circunstancia personal ni situación concreta alguna, pueda desempeñar los derechos en el plano familiar según sus convicciones, según su orientación, según sus inclinaciones. Acceso al matrimonio, acceso a las uniones de todas las personas y el acceso también a todas las posibilidades de desarrollo de los vínculos familiares sin ningún tipo de factor que impida que a todos por igual nos llegue esa posibilidad. Yo creo que hay muchísimos más, como la visibilidad que le damos a los cuidadores familiares, como la importancia que le estamos concediendo en el espacio familiar a personas adultas mayores que suelen apartarse como un mueble que molesta en nuestras casas, a las personas en situación de discapacidad en el ámbito familiar. Pero bueno, mejor me paro para que podamos hablar de muchas otras cosas, porque si no, no terminaríamos nunca. Sí, creo, y a mí la que relacionada con lo que decía Ana María, hay una idea que ustedes han repetido mucho en las diferentes presentaciones del código, que es que el código no inventa familias ni realidades, sino que articula derechos y deberes para realidades y tipos de familia que ya están ahí y que a lo mejor no estaban reconocidas, y ese probablemente es uno de sus principales logros, ¿no? Exactamente. Mira, a mí me gustaría enfocarlo a partir de todo lo que ha explicado Ana María, desde la coherencia con la Constitución y verlo desde su perspectiva práctica, concreta, de tocar esa realidad y no desde lo abstracto. Bien, porque a veces uno se refiere a la Constitución como algo que sí es una sombrilla, pero como tú eso lo llevas es decir, a la cotidianidad, que la gente sienta esos principios que se exponen en la Constitución y que deben ser la base y el todo del actuar y de la manera en que nos proyectemos en la sociedad. Y entonces ahí vamos a esa pluralidad que ya Ana explicaba y que va de esa diversidad tremenda que tenemos en la familia, y que junto a esa familia matrimonial, heterosexual, están estas otras. Y lo que estamos no es queriendo quitar el valor que tiene esta que ya existía y que estaba reconocida, sino es darle el valor que tienen las otras familias, y que no son familias de menor nivel. No, todo lo contrario, porque muchas veces ese ideal de que la familia perfecta es mamá, papá y nené está como en un nivel ahí de la subjetividad muy grande, porque es un poco lo que nos han enseñado, lo que se ha socializado, pero es que las otras muchas familias que existen y que las tenemos en nuestra cotidianidad, en nuestras comunidades, como decía Ana, están ahí, existen y no son menos. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es que esas otras familias no solo sean reconocidas en abstracto, no solo sean reconocidas desde esa perspectiva constitucional, sino en el Código de las Familias, que es el que desarrolla todas esas relaciones jurídicas familiares, pues tengan una expresión, que tengan alternativas para solucionar sus problemas, oportunidades de manejar las diferentes situaciones que se dan en la familia, y que una familia monoparental o una familia homoafectiva o como una familia de personas adultas mayores o de una familia que tengan personas con discapacidad tengan opciones en ese código. De eso se trata, y esa es la pluralidad y la diversidad que estamos queriendo resaltar, que viene de la Constitución y que estamos desarrollando, como la inclusión, porque la inclusión también se refiere desde esa perspectiva amplia, siempre centrada en ese valor de dignidad humana, y que en materia familiar se
Es decir, se entiende como el derecho de cada persona a desarrollar su proyecto de vida familiar, el que le convenga, el que quiera, y que eso requiera de un respeto de las demás personas, de la propia familia y también de garantías que se te brinde exactamente para poder resolver las diferentes situaciones. Otro elemento fundamental y que transversaliza es el de los afectos, lo hemos dicho muchísimo, y es que junto a la sangre, junto al ADN, también se desarrollan relaciones familiares que están asignadas principalmente por los afectos, aunque no esté la sangre. Y repito, no queremos quitarle valor a la sangre, sencillamente queremos darle el valor que tienen esas otras relaciones familiares. Y en las diferentes instituciones pues estamos potenciando eso, que sea el afecto principalmente el que esté dando la pauta de un buen funcionamiento de las dinámicas familiares. Bien, entonces eso también es un elemento importante, así como el de la laicidad de nuestro Estado, donde respetamos todas las variantes, respetamos todas las miradas que desde las religiones, desde las diferentes perspectivas se pueden tener, pero como Estado laico no nos afiliamos a una de ellas, el Estado no funciona a partir de alguna de ellas, sino, y eso se refleja en el lenguaje que tiene el código, que hemos sido muy cuidadosos con el lenguaje, que sea un lenguaje respetuoso, que sea acogedor de esa inclusión y de esa diversidad, pero que a su vez sea respetuoso de todas las variantes para que las personas, en dependencia de su proyecto de vida, pues asuman entonces cómo van a interpretar y de qué les va a servir este código, porque no necesariamente nos tenemos que ver reflejadas en todas las instituciones, no solo por el proyecto de vida, sino también por la etapa de vida en que estemos, porque los jóvenes, por ejemplo, tienen una perspectiva de la familia que no es la que tienen las personas adultas mayores, porque parten de diferentes necesidades. Si estamos hablando del cuidado, no es el mismo cuidado el que necesita un joven, un adulto joven, que el que necesita un adulto mayor, por poner algún ejemplo. Y otro elemento, y ya con esto termino en esta parte es que en esa mirada de los cuidados también le hemos dado un gran valor al trabajo doméstico. Bien, que ya el código vigente tenía ya una expresión de dar un valor al trabajo en el hogar, pero que este código todavía le da un mayor alcance porque le da efectos, le da un valor en el orden jurídico. ¿Qué pasa con quienes se desempeñan en ese rol? Porque hay que protegerles de manera particular y hay que respetar sus derechos de manera particular. Entonces también en esa dirección se proyecta este código de las familias. Hay también ahí, que ustedes lo mencionaban ambas, creo, pasaban por ahí, una insistencia, un énfasis en definir fórmulas protectoras frente a la violencia intrafamiliar de género contra niños, niñas, adolescentes. Sí, eso es algo totalmente significativo, en tanto si bien ya hay una formulación desde la Constitución, el Programa Nacional para el Adelanto de la Mujer también ya establece medidas específicas, que una de ellas es la del desarrollo de las legislaciones en esa materia. Tenemos una estrategia integral aprobada por el Consejo de Ministros y yo creo que lo que incorpora el código y que ahora se refuerza con la versión 23 es fundamental, porque también queda no en el perfil desde lo abstracto, sino en lo concreto, es decir, qué efectos va a tener el hecho de ejercer violencia en el ámbito familiar. Exacto. Y eso va a tener unas consecuencias y eso es algo importante, porque lo que sí está claro que este código no es para violentos. Si estamos hablando de los afectos como eje central de las relaciones familiares, obviamente es un código que lo que está es impulsando esa armonía, esa manera armónica de solucionar los conflictos familiares y no usar la violencia en ninguna de sus formas. Ania, yo quería retomar una idea que es importante que todos tengamos en cuenta. Es decir, en el año 2019, más del 85% de la población cubana votó el sí por la Constitución, una Constitución además que por primera vez eleva a su rango la categoría del afecto. Es decir, es la única Constitución que incluye el afecto como una institución jurídica, digamos, como algo constitucionalmente protegible. Entonces, no puede quedar todos los artículos que están expresamente dirigidos a la protección de la familia en esa declaración de principios. Eso tiene que tener un reflejo efectivo y ese reflejo está en el Código de la Familia. Cada artículo del capítulo 3 del título dedicado a los derechos y garantías ciudadanas está
desarrollado amplísimamente en los preceptos del proyecto, interrelacionado, porque la Constitución no la podemos ver como estancos aislados, interrelacionado con el resto de los derechos que están protegidos en la Constitución, los derechos de igualdad, de no discriminación, de libre desarrollo de la personalidad, de protección a los derechos a la intimidad, etcétera, están todos desarrollados, todos y cada uno en el texto del proyecto del Código de la Familia. Y a ello se une que Cuba ha adquirido compromisos internacionales, Cuba ha firmado tratados que debe respetar, porque además son tratados positivos, no los ha hecho ni compelidos por ninguna fuerza ni presión externa, ni por cumplir con un trámite más para que la dejen tranquila, no. Ha firmado convenios, 3 especialmente, los de la Convención de los Derechos del Niño, la Convención contra toda forma de discriminación de la mujer y los derechos de las personas en situación de discapacidad. Y todo eso también tiene su reflejo en el Código desde el ámbito familiar, desde el ámbito que le corresponde a esta normativa, y tiene que tener un desarrollo. Y ese es el hilo conductor de todo el texto normativo, el respeto a lo que está establecido en la Constitución, el respeto a los compromisos asumidos en estos tratados, el respeto a el afecto como eje transversal también de las relaciones familiares, la consanguinidad, si viene acompañada de afecto, va, perfecto, eso es la situación ideal. La adopción es la forma de relacionarse típicamente afectiva, es decir, las personas se convierten en madres y padres adoptivos por afecto. Y todas las relaciones tienen que estar signadas por eso. Y es muy importante que se tenga en cuenta que no podemos dejar en letra muerta un texto tan revolucionario, tan hermoso y tan avanzado que aprobamos en el 2019 con una normativa familiar que se quede a la saga de todo ello. Creo que sí, que cuando se presentó la versión 22 que se hizo pública, algunas de las cosas que leíamos en redes, comentarios, era que era un código muy bonito, hermoso, porque estaba a la altura de las normativas internacionales, porque retrataba la realidad del país. Y creo que una de las cosas que le da mucho valor es todo el proceso que se ha diseñado para su elaboración y su aprobación, que es un proceso muy participativo, que parte desde el propio momento de redacción y estos diferentes escalones de consulta especializada primero, masiva después, para después morir vivir en un referendo constitucional, un referendo público en el que la gente finalmente vote por él. Les propongo irnos a una pausa y a la vuelta entonces hablamos de los desafíos que implica todo este proceso. El podcast de Cuba Debate. Puedes encontrarnos en www.cubadebate.cu/columna/podcast y también puedes hacerlo en www.speaker.com/user/cubadebate. ¿Ya lo tienes? Entonces, dale play al debate. Estamos en el podcast de Cuba Debate, soy Ania Terrero y hoy hablamos sobre el Código de las Familias y sobre todo el proceso de aprobación y elaboración. Esta semana se publicó la versión 23 del proyecto del Código, después de 2 meses de consulta especializada en 47 instituciones, se recibieron, leía más de 500 opiniones. ¿Cómo fue este proceso? ¿Ustedes estuvieron en las consultas? ¿Cuáles fueron los principales aspectos que se levantaron de la versión 22? Los criterios, los puntos de enfrentamiento también, y cómo esto se refleja en la nueva versión. ¿Cuáles son los cambios? ¿Cómo lo contamos? Yo quiero decir, antes de darle la palabra a Yamila, porque ella va a hablarte del punto que fue unánime en el proceso de consulta, que esto debería ser una práctica que deberíamos incorporar a todos los procesos legislativos, es decir, escuchar el criterio de personas que desde distintos saberes puedan aportar a la construcción de un texto normativo. Yo creo que es algo que debería quedarse ya definitivamente, porque fue muy enriquecedor. Había de todo. Yo creo que todas las instituciones, unas más que otras, pero en sentido general se lo tomaron con completa seriedad, se leyeron el texto, escucharon las explicaciones en cualquier punto que no pudiere
funcionar o no se entendiera, pero todas aportaron algo, desde lo más mínimo hasta lo más grande. Fue un proceso agotador, pero muy enriquecedor, porque escuchamos cosas que a veces no se nos ocurría pensar desde nuestra formación, la opinión que podía tener un sociólogo o un demógrafo o un médico o un psicólogo o una funcionaria que trabaja en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que a lo mejor parece que no tiene nada que ver y sí tiene mucho que ver, los artistas, periodistas, estudiantes, es decir, fue muy amplio y todos tuvieron su granito de arena en este resultado. Yo prefiero que Yamila comience a hablar de lo que sí fue unánime, para después hablar de otras cuestiones que también afloraron, pero que no fueron tan aplastantes como esta que ella te va a comentar. Entonces pasamos la pelota al otro lado de la mesa. Bueno, mira, el tema que fue planteado de manera general prácticamente, es decir, en la inmensa mayoría de las consultas especializadas, fue el de eliminar la autorización excepcional para el matrimonio de las personas menores de 18 años. Como sabemos, nuestra legislación vigente permite, aunque la edad para el matrimonio es 18, pero hay una autorización, permite una autorización excepcional para cuando las niñas tengan 14 años y los varones 16, y esta autorización la dan en primerísimo lugar los padres, y bueno, en defecto de esto sigue otra línea, ¿no?, de personas que pueden autorizar. Esto, como ya sabemos, es algo que va en contra absolutamente del desarrollo de nuestra infancia y nuestra adolescencia. Tenemos en el país una situación muy seria de embarazos precoces y de maternidades tempranas, y obviamente había un foco rojo, y fue uno de los temas más discutidos en los momentos previos a la consulta especializada, sino en la hora incluso de esa versión que fue presentada en primer lugar. Pero bueno, se tomó la decisión de sí elevar la edad de las niñas a 16 y que esa autorización fuera solamente por parte del tribunal, porque también se sabe que son principalmente las madres y los padres los que impulsan a sus hijas a tomar estas decisiones, motivados por una serie de cuestiones que nunca realmente van en función del desarrollo de las niñas. Pero precisamente las instituciones especializadas, las organizaciones que tienen una especialización en estos temas, llamaron la atención incluso sobre el peligro que entrañaba mantener esta excepcionalidad, aún con todas estas precauciones, vamos a decir. Claro. Porque sencillamente el matrimonio es una de las condicionantes de esta situación de embarazo y maternidad, porque dentro de las determinantes de estas situaciones está precisamente la mayor frecuencia de las relaciones sexuales, la desprotección frente a las relaciones sexuales, cuestiones que ocurren cuando las personas se unen o se casan. Bien, además de otras cuestiones también que son bien serias, como la trata de personas, porque cuando hay matrimonios entre cubanos y extranjeros, que salen esos y esas niñas principalmente de Cuba, uno no sabe, aunque son poquísimos casos, pero hay un riesgo. Un elemento significativo que siempre llamamos la atención es la asimetría de edades de estos matrimonios, de niñas que son entre 14 y 16 años y los hombres tienen 40, 50 años, y no es que pensemos que no puede existir amor en aunque haya personas con diferencia de edad significativa, pero no es lo usual, porque son intereses diferentes, en fin, y todas las consecuencias que esto genera. Porque ¿qué pasa cuando una muchacha se une o se casa? Lo primero es que deja la escuela, lo segundo es que va a salir embarazada, y si deja la escuela y sale embarazada, su preparación profesional, técnica, se limita absolutamente, y eso limita hacia el futuro las posibilidades de empleo en mejores condiciones, porque si yo dejo la escuela antes del 9º grado, ¿qué condiciones voy a tener? Mira, cuando pasan 10 años prácticamente soy subescolarizada. Entonces está generando muchas situaciones, y las cifras, repito, son preocupantes. A veces las personas nos dicen, bueno, pero ustedes con eso no van a evitar que las personas se unan, que las jóvenes se unan y que salgan embarazadas. Sí, ciertamente no podemos evitar, pero sí, desde la voluntad política
estamos dando la señal de que el Estado no está viendo con buenos ojos esto, así que no promueve. Tú te puedes unir, pero tú no te podrás casar. ¿Me entiendes? Es decir, que es incluso en el ámbito de las uniones, para tú poder obtener efectos de las uniones, tú tienes que cuando tú vas a demostrar ante el notario para actuar en este sentido, los 2 años previos que está exigiendo el código para demostrar esa estabilidad no pueden ser en minoría de edad. Bien, es decir, que tú sí efectivamente te puedes unir, pero siempre al margen de la ley. Entonces, yo creo que es una de las cuestiones más importantes, más significativas de los cambios. Que variaron de una versión a otra. Yo creo que nos pone en un escalón superior, definitivamente, en la protección a nuestras niñas, niños y adolescentes. Y sobre todo a nuestras niñas y adolescentes, que son principalmente las afectadas en este sentido. Antes de dar la palabra a Ana, me gustaría hablar, que ya tú lo habías retomado al inicio, del tema de la violencia y la discriminación, porque otro de los elementos que cambia y que transversaliza la nueva versión 23 es que es la proyección de no discriminación. Habíamos incorporado ya la proyección de no violencia, pero es que la violencia es una forma extrema de discriminación, pero no la única forma de discriminación. Y por lo tanto ahora el título 2 se denomina de la discriminación y la violencia en el ámbito familiar. Y ya se incorpora el alcance que tiene la discriminación, se perfecciona el alcance de la violencia, porque en el ámbito de violencia se incluye la negligencia, que es una de las cosas que también incorporamos a partir de los criterios expertos, porque a veces la negligencia, el abandono, la desatención no se ven como una forma de violencia y lo es. Sí. Se incluyó que no estaba la violencia verbal, porque estaba la psicológica, pero no la verbal. Es decir, que se perfeccionó todavía más esa mirada de la violencia y las consecuencias que en las diferentes instituciones va a tener las personas que la ejerzan. Entonces ahora yo me gustaría pasarle el batón a Ana para que explique todo lo relacionado con la gestación. Está muy preparado. No está preparado, pero estuvimos tan involucrados. Son muchas semanas hablando y además asistiendo personalmente a cada una de estas consultas. Es importante la influencia de estas opiniones, porque por ejemplo un tema que pudiera resultar, lo primero es que recibimos en muchos casos en las consultas especializadas reclamos para que se solucionaran aspectos en el Código de Familia que no le corresponde al Código de Familia, por más que quisiéramos. ¿Cuál sería el sueño, el anhelo? Que el Código de Familia fuera en paralelo o no tan a la saga el Código Civil respecto al Código de Familia. Por ejemplo, derechos que tienen que ver con la persona como tal, no como persona integrada a un grupo familiar o en una posición ante la familia, no pueden ser objeto de regulación. Los de todos, en el CNSEX, por ejemplo, se nos planteaba en muchas ocasiones por qué no resolver los temas de identidad de género en el código. No es posible. Los temas de identidad son cuestiones del Código Civil. Y creemos que con esta inclusión de la discriminación como concepto más general junto a la violencia y el acceso de todos los derechos a todas las personas, ya las incluye en la protección en el ámbito familiar. Por ejemplo, en la cátedra del adulto mayor se habló de por qué no poníamos la eutanasia. Eso no le corresponde al código de la familia. Es decir, y otros muchos aspectos que son cuestiones muy propias de otras normativas, porque esta es la protección en el espacio familiar. Pasó lo propio, por ejemplo, con las técnicas de reproducción humana asistida. ¿Qué le corresponde al Código de las Familias? Decir cómo queda determinada la afiliación ante el uso de estas técnicas. Pero ¿cómo se va a hacer? ¿Quiénes van a involucrarse? Los protocolos, todo eso es el Ministerio de Salud Pública. Y por tanto, teníamos que explicar esto, creo que todo el mundo lo comprendió así, y el éxito estaría en que en paralelo con el Código de las Familias fueran saliendo todas estas normativas que coadyuvan a la garantía de su cumplimiento. Eso es algo que también se analizó y que, bueno, quedó aclarado que no podíamos resolver todos los problemas
jurídicos sociales de Cuba con el Código de la Familia, por más que quisiéramos. Creo que también como parte de eso algunos artículos pasaron al Código de Proceso. Sí, cómo no. También hubo varios artículos. ¿Qué es lo que pasa? Que el Código vigente, por una situación histórico concreta, tuvo que resolver desde el punto de vista procesal muchos aspectos. Ya eso no tenía sentido si estaban construyendo un magnífico Código de Proceso. Entonces, aunque en el fondo de nuestros corazones queríamos que la jurisdicción de lo familiar tuviera una mirada propia, estamos satisfechos con las inclusiones que se hicieron a partir de la salida de estos artículos procesales hacia el Código de Proceso, como corresponde, el cómo hacer, y aquí quedamos en el enfoque de esas situaciones desde los derechos, desde el punto de vista sustantivo, como el derecho a reclamar esto, el derecho a pedir, el derecho a. Entonces es importante, salieron todos estos artículos y se reformularon muchos otros en clave sustantiva, en clave de derechos. Hubo 2 artículos sobre los que todo el mundo tuvo algo que decir, que fueron los artículos 4 y 5, el que se dedica a la protección de los derechos de las personas en general en el ámbito familiar y a los derechos de la infancia y la adolescencia en el ámbito familiar. Todo el mundo tuvo algo que decir, una palabrita, una coma, mejor pon esto aquí, no allá, tuvo algo que decir. Y es importante que quedaran así. Yo creo que todo en la vida todo es perfectible y podemos seguirlos mejorando a partir del proceso de consulta popular, pero quedó yo creo que muy bien concebido, porque a partir de ahí cualquier interpretación, cualquier laguna, cualquier inconsistencia en la solución de un caso concreto, uno puede acudir no solo a los principios que quedan establecidos, sino al reconocimiento de estos derechos. Si alguna solución va a violentar estos derechos que ya dejamos tan hermosamente consagrados, ya la solución está al alcance de la mano. Sin violentar estos derechos hay que ir a cada caso concreto respetando esto y los principios. Entiendo que ahora con esta versión 23, que ya no es anteproyecto sino proyecto, se presentará a la Asamblea Nacional en diciembre. Sí. ¿Qué viene después en ese proceso? Es decir, ¿cómo va a funcionar la consulta masiva? ¿Luego regresa a la Asamblea o no? Sí. ¿Cuándo finalmente llegamos al referendo? Bueno, ahora esta versión 23, que ya es proyecto de ley, será discutida por la Asamblea Nacional en su periodo ordinario de sesiones. De lo que se apruebe, es decir, el proyecto que se apruebe en la Asamblea, bueno, como explicó ayer el ministro, entre los meses de enero, abril, pues estará sucediendo la consulta popular, que como sabemos va a ser a nivel comunitario, como se hizo la consulta de nuestra Constitución, aunque la consulta de la Constitución también tuvo un alcance en los centros estudiantiles, en los centros de trabajo, pero bueno, se hará a nivel comunitario. Del resultado de esa consulta popular, por supuesto, la comisión tendrá que también hacer todos los análisis de las propuestas, de los criterios, de todo, y entonces se vuelve a la Asamblea Nacional para aprobar el proyecto que ya será sometido a referendo popular. Yo creo que es muy importante, Ania, insistirle a la población, y lo decimos mucho y lo vamos a seguir diciendo, en que estudien el proyecto. Entendemos que no es fácil leerse 471 artículos, 11 títulos con una diversidad de instituciones que tienen una complejidad técnica. Sabemos que es complejo, pero es necesario que las personas entiendan el alcance protector que tiene el código, porque las personas a veces se centran en alguna idea o alguna institución que no les gusta, que no comparten, y puede ser que a ti haya algo con lo que no comulgues, es decir, que tú sencillamente no estés de acuerdo, pero eso no te va a afectar, porque el código, el proyecto no está obligando, no está imponiendo modelos de familia, está abriendo el panorama y reconociendo que hay muchos modelos y que esos tipos de familia tendrán posibilidades, tendrán vías, mecanismos para, como te decía, desarrollarse, resolver
sus conflictos. Entonces a veces nos centramos en un tema que no nos gusta y no podemos ver, nos sentamos como decir, del sol, vemos las manchas y no la luz, y la luz es mucho más que las manchas. Bien, y no, por supuesto no es que crea para nada en lo absoluto que haya manchas en el código, yo creo que lo hemos hecho con mucho amor, pero estoy poniendo un ejemplo desde lo personal, es decir, puede ser que a mí hay algo que no me guste, que considere que es una cosa terrible, pero yo tengo otras cosas y siempre pongo el ejemplo, no me cansaré, de las abuelas y los abuelos. Yo creo que este código está saldando una deuda con las abuelas y los abuelos, como vaya en un nivel histórico, como una cosa tremenda, porque el papel, yo no sé en otros países, pero en Cuba las abuelas y los abuelos han sido y son fundamentales. Claro. Entonces es muy triste que después mi nuera o mi hijo tengan un problema conmigo por X situación que no tiene nada que ver con mi nieta y me impidan ver a mi nieta. Hoy en día yo no tengo muy pocos recursos, manera de reclamar esos derechos. Pero yo, sin embargo, si eso me ocurre con cuando se aprueba este código, pues yo podré ir al tribunal y le podré explicar al tribunal que, es decir, que la comunicación con mi nieta es importante, no solo para mí, sino también para ella como parte de sus derechos. Bien, entonces puede ser, repito, que a mí haya algo que no me guste, pero yo estoy, es decir, en un ámbito en que hay cosas que me benefician y me protegen. Yo ahora de joven, a lo mejor, pues bueno, me siento joven, yo ahora de joven no estoy pensando en que si voy a tener alguna discapacidad o cuando llegue a tener 80 años, pero voy a llegar. Por lo tanto, ese espacio protector que genera todo lo que el código incorpora de los cuidados, de la protección a quienes son cuidados, pero también la protección a los cuidadores. ¿Cuántas personas cuidadoras hay en este país? Y este código se está proyectando en esa dirección, incluso en fortalecer y ampliar las instituciones de guardia y protección para personas menores de edad, pero también para personas adultas mayores y con discapacidad. Entonces, tiene un margen tan amplio que yo creo que las personas tienen que conocerlo. No podemos cerrar el código a un tema o al tema que no nos guste. Entonces, el primer reto que tenemos es llegar a que esa consulta popular sea un espacio de debate, de enriquecimiento, que las personas puedan llegar con un conocimiento del proyecto y que ahí se pueda llevar ese debate, que enriquezca y que la gente conozca realmente los beneficios que tiene este proyecto, repito, más allá de lo que no nos guste, porque una cosa importante es que el referendo es de todo el código. Exacto. No se va a fraccionar el código para llevar a referendo las instituciones independientemente, sino todo. Usted va a votar sí o no a todo el paquete. Sí, Amila, yo creo que de esta explicación que tú das, y un poco ya para ir cerrando, porque vamos ya contra el tiempo, se deriva una pregunta fundamental que yo creo que es un poco el elefante en la habitación cada vez que hablamos sobre el código, que es los desafíos que implica en un país con muchos prejuicios machistas todavía, con unas tendencias fundamentalistas preocupantes, con prejuicios en torno a la diversidad sexual, la identidad de género. ¿Qué desafíos implica, y ya un poco tú los adelantabas, que este código vaya a ir a referendo, que necesita la aprobación de la mayoría de la población para ser efectivo? ¿Cómo entonces lograr que la gente entienda que no se trata de que todos los artículos le apliquen a la misma persona, sino de que todas las personas encuentren un artículo que les responda a sus necesidades de derechos, de deberes? ¿Cómo ustedes, muy breve y para cerrar, definirían los desafíos que nos tocan en los próximos meses? Yo creo que las personas tienen que saber que tienen que ver el todo y no cercenado por las distintas instituciones. Y el desafío está, en primer lugar, yo creo que estamos un poco a la saga en las labores de comunicación, porque no todo el mundo tiene quizás el tiempo, la predisposición necesaria para sentarse a analizar todas y cada una de las instituciones. Es un texto normativo que nos toca a todos, pero realmente yo creo que nos falta mucho de preparación en el ámbito jurídico, de sensibilidad cívica ante estas cosas, y a veces eso lo vamos dejando. Pero con una labor de comunicación directa, transparente, donde esté las opiniones a favor y las opiniones en contra, todos los criterios, y cada quien desde la buena voluntad aportando sus argumentos,
sería un paso importante para poder llegar a un proceso de consulta popular con cierto conocimiento de causa. Y lo terrible sería una vergüenza, francamente, una vergüenza que no se aprobara el código. Sería una vergüenza como sociedad que no aprobáramos el código, porque lo que pasaría es que nos quedaríamos con el código vigente, que está absolutamente desactualizado, ha quedado obsoleto. Pero a eso te añado que tenemos una constitución que es de aplicación directa. Y sin código o con código, yo creo que ya podemos ir avanzando en la protección, claro, no con la profundidad, no con el detalle que trae el proyecto, pero sí una aplicación directa, a ver si ya nos empezamos a quitar un poquito las vendas de los ojos y los prejuicios. Yo creo que deberíamos ya empezar a aplicar directamente la Constitución con o sin código y reforzar mucho la labor de comunicación. Tenemos una compañera que nos ha dicho que el código cubano lo quisieran proponer para código modelo de Latinoamérica, que el código de familia cubano debería ser el código modelo, como hay tantos otros códigos modelo de proceso, de derecho internacional y todo, que este debería ser el código modelo para América Latina. Fíjate tú. Yo te quisiera decir también, Ania, que el tema del referendo, que hay personas que dicen, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué necesidad de un referendo? Todo eso. Más allá de opiniones personales, es perfectamente legítimo. Es decir, Cuba tiene una historia de participación, de consulta popular y de referendo. Las personas dicen que no se lleva plebiscito derechos. No estamos llevando plebiscito derecho, nosotros estamos llevando a referendo todo un código jurídica, con todas sus instituciones. Eso es un elemento importante. Es una forma participativa prevista en la Constitución, no necesariamente esta va a ser la única ley que tenga estos matices, pero bueno, el mandato de la Constitución, que como decía Ana, aprobó el 86%, es que este código se ha llevado a consulta de referendo porque es en una disposición transitoria de la Constitución donde está reflejado. Entonces a mí me parece que es importante, sobre todo, que ante este reto, que lo veamos como una oportunidad de participación, como una oportunidad de involucrarnos para tener una sociedad mejor. Ana hablaba del civismo, de la sensibilidad cívica, y a veces no participamos y no vemos las oportunidades que tenemos para hacer valer nuestro criterio, para hablar con las personas, para sensibilizar a las personas. Tenemos que involucrarnos en estas consultas y eso de verdad se lo quiero transmitir sobre todo a los jóvenes. Involucrémonos en las consultas, contribuyamos a que esas personas que van a estar explicando el código, bueno, con su participación en nuestras propias familias. Hay personas que no entienden, por todo lo que tú estabas diciendo, por esas miradas y por esos prejuicios, esos estereotipos que existen. Entonces, esta es una oportunidad de participación, de involucrarnos y de lograr una batalla para que este código, que ya está siendo un código que en su contenido es de todas y todos, porque no podemos decir que es de una comisión, no, después de esta consulta especializada en que se modificaron más de casi la mitad de los artículos, este ya es el código de todas y todos. Entonces, si tenemos este código y nos va a beneficiar a todas y todos, pues entonces involucrémonos para que ese referendo salga con la altura que tiene que salir y podamos tener en poco tiempo un documento jurídico que realmente vaya en función del proyecto social que estamos defendiendo y del humanismo que caracteriza, porque yo creo que tenemos que hacer un llamado al humanismo de nuestro pueblo y a las esencias que sabemos que existen a pesar de diversidad de criterios y de diversidad de miradas. Sin duda este es un camino que empieza ahora. Volveremos a hablar sobre el código a lo largo del proceso de consulta masiva y todo lo que sucederá durante el próximo año. Sin duda es una oportunidad para tener un país mejor, para tener un país más justo para todos y todas. Les agradezco mucho que hayan estado aquí. Este fue el podcast de Cuba Debate. Hoy hablamos sobre el Código de la Familia y estaremos pronto de regreso.